nombre de la sección de Ciencias Sociales y del Ateneo de Madrid quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer muy sinceramente su presencia en este acto, en esta tarde un poquito calurosa. Pero bueno, tenemos algún problema derivada de como es edificio histórico y tal, del patrimonio, y de momento no podemos utilizar el aire acondicionado, pero les prometo que en la próxima ya será. Como comprenderéis, es una satisfacción para nosotros acoger esta presentación en una institución como el Ateneo, que tiene ya más de 200 años de historia, que ha sido un lugar de encuentro fundamental para el pensamiento crítico, el debate público y la difusión de la cultura y la ciencia en nuestro país. Y fieles a este espíritu de diálogo, hoy nos convoca una publicación que comparte esa vocación de análisis ante los desafíos de nuestra sociedad. Para nosotros es un placer que hayan elegido, digamos, el Ateneo de Madrid para la presentación de la nueva etapa de Gaceta Sindical, un instrumento que ha sido históricamente clave para la elaboración ideológica y la reflexión estratégica del sindicalismo. Su trayectoria, tanto en la clandestinidad como en la transición, que algunos lo recordamos, donde ha funcionado, a nuestro entender, como un órgano de formación y coordinación obrera, hasta su consolidación como un espacio de análisis intelectual. Bueno, pues espero que disfruten ustedes de la presentación y yo creo que para profundizar en ello contamos con una mesa de excepción potente, y quiero reiterar nuestro agradecimiento tanto a los ponentes como a todos ustedes por su presencia. Sin más preámbulos y para dar comienzo formal a este intercambio de ideas, cedo la palabra a Pilar Velasco, que será la moderadora de este acto. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero agradecer al Ateneo el lugar y que nos permita presentar la publicación Reflexión y Debate, y agradecer a Comisiones Obreras la iniciativa, a su secretario general Unai Sordo, que por motivos personales no puede acompañarnos esta tarde, a Marcelo Ortega, director de comunicación, a Joseba y a tantos miembros que han hecho posible la coordinación para que estemos aquí, y al nutrido consejo editorial de la revista. La verdad es que hay que celebrar la publicación precisamente porque parece que es un tópico decir que estamos en un momento en el que el debate es necesario en el tiempo en el que estamos, pero que Comisiones Obreras abra su espacio sindical a una publicación diversa, plural, con un enfoque progresista, pero con firmas, como podéis ver, y si no, por supuesto, os invito a leer este primer ejemplar, con muy diversos enfoques, creo que enriquece mucho la conversación pública en el momento en el que estamos. La publicación es semestral, se va a mantener así que enhorabuena por este primer ejemplar en papel. Además, enhorabuena también porque es muy legible y se mantiene, ¿no? Una revista de 6 meses con artículos en profundidad, artículos largos en este momento en el que incluso muchos de los que estamos aquí, por lo menos Carlos y yo, escribimos rápido, aceleradamente, en formatos muy breves, un espacio de reflexión y unos artículos largos en profundidad se agradecen y son muy necesarios. El marco, la idea fuerza para presentar la revista lleva el título de esta primera publicación. Habla del neoliberalismo, fin de ciclo o metamorfosis, ¿no? A nadie se nos escapa que las fracturas y las tensiones son múltiples y vienen de diversos sitios, ¿no? Las fracturas, no sé si del tiempo en el que estamos o simplemente de modelo económico en el que estamos, ¿no? Pero hay tensión geopolítica, hay tensión tecnológica, hay tensión social y cultural, y hay las permanentes tensiones que provocan una desigualdad cada vez más creciente, ¿no? Por eso en este contexto, y como decíamos en clave progresista, tenemos hoy a 2 autores
y al responsable de estudios y discurso de Comisiones Obreras, ahora os los presento, pero dos autores, digo, de la revista, que han participado con sendos artículos. Así que empiezo de mi derecha a izquierda, Carlos Gutiérrez, que es el secretario de Estudios y Discurso de Comisiones Obreras, Mónica Clua, que es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, y Carlos Hernández, que es corresponsal político del Confidencial. Carlos, si te parece, me atrevo a empezar con, bueno, Carlos o Mónica, ¿quién prefieras? Esteban, perdona. Esteban, ¿con quién quiere empezar? Empezamos. ¿Sí? Ambos reflexionáis sobre el mismo eje, ¿no? Desde diferentes sitios. Tu artículo se titula, Esteban, las ciudades pequeñas e intermedias, un retrato del problema de España. Y enhorabuena, porque es verdad que atraviesa muchos debates, las ciudades que nos expulsan, las ciudades que se reconfiguran, que absorben, que funcionan de aspiradoras, que cada vez son, bueno, que tienen muchos beneficios, pero también cada vez son más crueles con la propia supervivencia en la ciudad, lo digo también como madrileña, y reflexionas eso sobre las ciudades pequeñas e intermedias, pero en este contexto, ¿no? Del papel que juegan en nuestra sociedad y en cómo vivimos, ¿no? En ellas. ¿Por qué has elegido las ciudades de todos los temas de los que te hemos leído escribir? Bueno, al margen de que había interés por parte del coordinador de la revista, ¿no?, en que abordase ese tema en concreto, creo que es uno de los asuntos que más repercusión están teniendo en la vida política actual, ¿no? Quizá que en un plano subterráneo, ¿no?, pero con un recorrido permanente. Si uno examina una de las grandes brechas que se produjo en la era global, es fácil constatar que hubo ciudades globales, ¿no?, ciudades centrales, pues, Frankfurt, Londres, Shanghái, Madrid, ¿no?, que se desarrollaron enormemente, mientras que hubo partes del territorio nacional, de los distintos países, que vivieron un momento de, si no quiebra, sí de un descenso muy prolongado, ¿no? Y eso, al final, acabó generando opciones políticas muy distintas. Uno no puede entender el voto en Estados Unidos, el voto en Francia, el voto en Reino Unido, el voto en Hungría o el voto en Países Bajos sin la tensión entre la ciudad global, que capta los recursos, y territorios en declive. Eso se ve de una manera muy gráfica. En Estados Unidos es Nueva York y California, ¿no?, con el interior del país decantado hacia los republicanos. En el Reino Unido con una variable similar, donde las ciudades globales suelen ser progresistas y los territorios interiores suelen ser conservadores. Y ese elemento territorial en España tiene algunos elementos de confrontación y disparidad con la política occidental contemporánea, básicamente porque aquí hay dos ciudades globales, Madrid y Barcelona, que se han enfrentado entre sí en un momento de decaimiento de Barcelona, pero también lo percibimos claramente, cómo las opciones territoriales están vinculando buena parte de la política. Uno no puede entender hoy la izquierda o las izquierdas sin constatar el afianzamiento en el territorio de Adelante Andalucía, Esquerra, Bildu, BNG, Junta, Compromís y tal, ¿no? Bueno, ese elemento territorial, ¿no?, que separa, que ofrece opciones de vida muy distintas, opciones profesionales muy distintas, porque las grandes ciudades concentran el trabajo y en especial también el trabajo cualificado, que deja sin jóvenes, ¿no?, y sin recorrido a buena parte de las ciudades intermedias, que a su vez produce efectos respecto de la carestía de la vida en las grandes ciudades, ¿no?, que lo hemos a la vivienda, los alimentos, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa deriva territorial también es una deriva a gran escala. Y cuando digo a gran escala quiero decir internacional, quiero decir geopolítica. Es decir, los últimos años constituyen de nuevo el enfrentamiento entre grandes naciones: Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, Israel, India.
Pero el territorio regresa el elemento nacional y regresa la competición por los recursos en el plano internacional. Es decir, el elemento territorial se aprecia en la vida cotidiana de una manera muy clara, en esa deriva entre las ciudades globales, sus periferias, ciudades pequeñas e intermedias, pero también se aprecia a gran escala en la conformación de opciones políticas muy ancladas también en una deriva identitaria de territorio y de identidad nacional. Ujú. Luego me gustaría seguir profundizando, pero como tenemos un rato largo todavía con los diferentes enfoques, sin movernos de las ciudades. Mónica, tú coges el título de la revista, te lo haces tuyo y abres la reflexión entrando de lleno, ¿no? Dices, ¿estamos ante el fin del neoliberalismo o ante su metamorfosis, ¿no? Y dejas, el arranque habla de cómo en el debate público, en un contexto de multicrisis, de policrisis, está atravesado pues por la crisis social, por el endeudamiento estructural, por la creciente desigualdad. Y hablas de que no es un colapso como puede parecer en algunos momentos, ¿no? Sino que es una reconfiguración, ¿no? ¿Hacia dónde va esa reconfiguración? En ese neoliberalismo como debate, colapso, reconfiguración. Creo que estamos, de hecho, delante del fracaso del neoliberalismo. Entonces, ese fracaso del neoliberalismo, y lo voy a decir en pocas palabras, pero quizás una de las mejores frases que expresan lo que era el proyecto político y social del neoliberalismo la dijo Margaret Thatcher a finales de los años 80. Y es una frase bastante famosa, que seguramente la habéis oído muchas veces, que dijo, no existe la sociedad, solo existen los individuos y sus familias, ¿no? Y yo esta frase creo que a día de hoy adquiere una relevancia particular, porque creo que la frase la leo a día de hoy como una frase que expresa un deseo, el deseo del neoliberalismo de destruir la sociedad. Entonces, ese deseo, que aparte es un intento político y disciplinatorio de destruir esa sociedad y que se hizo pues, a través desde la violencia de Pinochet hasta el tipo de legislación y cambios políticos que realizó Margaret Thatcher, hasta toda una serie de cambios político-económicos, incluso en nuestro contexto, vemos que incluso con todo esto, cuando llega el momento de crisis económica inicial del neoliberalismo, que sería en el 2008, la respuesta que sale de ese 2008, la respuesta a esa crisis económica, es lo que acaba provocando una crisis política de ese sistema, que es una respuesta que aparece a partir del año 2011 alrededor del mundo. Es una respuesta global. En cada contexto concreto pues adquiere unas características concretas de ese contexto. En nuestro contexto, pues el 15M y la ocupación de las plazas y todos los movimientos anti-austeridad que continuaron. En otros contextos pues tenemos Occupy Wall Street o otros tipos de movimientos, incluso las primaveras árabes, incluso los movimientos en Chile de protesta en el 2019 por el precio del transporte, y que unos movimientos sociales que protestan el precio del transporte acaban realizando un proceso constituyente, fallido, pero proceso constituyente. Entonces, vemos que tenemos toda una década bastante larga donde aquella sociedad que supuestamente debería ya no existir, resulta que sí que existía. Resulta que sí que existía y con mucha fuerza. Entonces, vemos que el neoliberalismo sufre esta policrisis económica en el 2008 y después política durante lo que continúa, que continúa incluso más allá. Es decir, en el 2020, en medio de la pandemia, vemos la organización de manifestaciones más fuertes en Estados Unidos en una generación con el movimiento de las vidas negras importan. Vemos posteriormente los movimientos de solidaridad con Palestina también alrededor del mundo. Es decir, vamos viendo que esa sociedad ciertamente no está destruida, que ciertamente existe. O la manera como la sociedad se organiza, no durante la pandemia, para crear redes de alimentos, redes de ayuda mutua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le pasa al neoliberalismo? Que ha fracasado
en el aspecto de que no ha sido capaz de destruir la sociedad, pero también ha fracasado en su promesa de futuro. De hecho, el neoliberalismo, otra manera de definirlo, sería una de las frases famosas de un político que tuvimos en Cataluña durante la época de Franco, Porcioles, que decía que quería un país de propietarios y no un país de proletarios, ¿no? Y el neoliberalismo, de hecho, esto también se lo hizo suyo. Margaret Thatcher, con su privatización, por ejemplo, de toda la vivienda pública en la Gran Bretaña, hizo una privatización no como habéis tenido aquí en la Comunidad de Madrid, sino no se la vendió a fondos de inversión, sino que vendió cada casa a cada inquilino que vivía en ella, ¿vale? Entonces también los hizo propietarios, en parte porque ella, cogiendo o no la frase de Porcioles, dijo que aquellos que pagan una hipoteca no hacen huelga. Si quieres garantizar que alguien no haga huelga, dale una hipoteca. Vemos que el neoliberalismo a día de hoy también ha perdido esa capacidad de prometer futuro. En el fondo, una hipoteca no es más que una promesa de futuro, una promesa de que vas a poder pagarla, de que vas a seguir teniendo trabajo para pagarla. Ahora estamos en una situación en que la mayoría de la población joven ni tan solo esperan nunca poder tener esa promesa de futuro, de hipoteca. En vez de un país de propietarios, de hecho, estamos volviendo a condenar a las generaciones jóvenes a la proletarización permanente. De alguna manera, algo que creo que también da mucho miedo, no precisamente a aquellos que organizan proletarios, sino a aquellos que han intentado continuamente destruir esa conciencia. Entonces, parte de lo que vemos es esta reconfiguración, sobre todo una reconfiguración a día de hoy, creo que de los estados, donde el Estado se tiene que convertir en un Estado más fuerte, ya que no puede prometer futuro, debe ser capaz de sostener determinados circuitos de acumulación, debe ser cada vez más flexible para proteger a ciertas fracciones del capital y más duro en cómo disciplina el trabajo y más punitivo en cómo también disciplina a las poblaciones. Entonces, cada vez más estamos viendo una reconfiguración de un Estado que se sitúa cada vez de manera más clara contra grupos concretos y para sostener un modelo de sociedad concreto. Carlos, desde el sindicato, desde el espacio sindical y desde Comisiones Obreras, ¿cómo abordáis en tu eje de estudios, de discurso, de pensamiento, cómo abordáis este debate del neoliberalismo enfocado sobre todo en el trabajo, ¿no? Que es el eje vertebrador y el eje donde mejor se mide, el mejor termómetro de la igualdad, la desigualdad, integración, desintegración en la sociedad? Sí, muy rápido. En primer lugar, quería hacer un par o tres de menciones en relación a la revista y una cuestión que a mí me parece un hecho muy relevante en relación a esta revista. En primer lugar, quisiera trasladar las disculpas de Unai Sordo, que soy el que tendría que estar aquí sentado hablando y compartiendo la conversación con las dos personas que han colaborado, ¿no?, como articulistas en este número, pero por dificultades, problemas personales, pues no ha podido estar y me toca cubrirle. En relación a la revista, quería hacer mención y recuperar la figura de Jorge Aragón. Jorge Aragón fue el último director de Gaceta Sindical, Reflexión y Debate, y yo creo que Gaceta Sindical, Reflexión y Debate no se entiende sin la figura de Jorge Aragón, al igual que no se entiende sin la figura de Aida, que está hoy aquí también con nosotros, que pese a haberse jubilado, se ha querido sumar al proyecto de Gaceta Sindical, Reflexión y Debate para seguir colaborando en esta publicación de Comisiones Obreras. Y luego agradecer, por supuesto, a todos los colaboradores, a Esteban, a Mónica, que están aquí hoy presentes, pero todas aquellas personas que han escrito en este número y todas las personas que han contribuido a construir, a idear, a diseñar este número, ¿no? Las personas del Consejo de Dirección, que están también aquí hoy con nosotros, y también las personas del Consejo Editorial, que también veo alguna compañera. Una mención que me parece muy interesante. Los gérmenes de Gaceta Sindical, el germen de su nacimiento, se encuentra en el año 1991.
el primer número de Gaceta Sindical Reflexión y Debate, intenta interpretar un escenario de cambio también. Con la guerra del Golfo, el fin del ciclo de la Guerra Fría, ¿no? En 1900, por aquella época, Comisiones Obreras muestra la preocupación y la necesidad de saber, de entender el mundo hacia el que íbamos. Ese es el contexto en el que nace Gaceta Sindical Reflexión y Debate. Y esa publicación que nace, ya digo, en 1991 para interpretar el mundo que por entonces ya cambiaba y ya se transformaba, hoy sigue vigente, ¿no? Y hoy el sindicato también muestra la preocupación y la necesidad de interpretar con rigurosidad el mundo hacia el que vamos, ¿no? Ese proceso de transformación en el que nos encontramos, ese interregno que habla García Linera, ¿no? O tiempo liminal en el que habla García Linera en su artículo, o que habla Mónica también, ¿no? O Santiago Álvarez Cantalapiedra, que habla también de la construcción de un nuevo orden social e internacional. Por tanto, creo que es importante señalar esta cuestión, que es la aspiración de Comisiones Obreras a interpretar con las mejores plumas y con las mejores cabezas de nuestro país, desde un ámbito progresista, lo que está ocurriendo en el mundo para, y con esto entro a la pregunta, para llevar a cabo la que es nuestra aspiración y nuestro horizonte, que no es otro que la transformación social. Yo creo que lo importante de la mirada sindical es que no se reduce a realizar un diagnóstico, no se reduce a realizar una interpretación, sino que a partir del diagnóstico y la interpretación, la voluntad es la de transformar la sociedad y el mundo del trabajo en particular, ¿no? Temas como la globalización, que se tratan todos en el número, porque el número lo que intenta es bosquejar y caracterizar aquellos elementos que más o menos pueden ayudar a definir el tiempo presente, aunque no profundiza en muchos casos de ello, seguramente cada tema merecería un número en concreto. Bueno, temas como la globalización, de la que trata Esteban, ¿no? Las consecuencias de la globalización en el ámbito territorial, en la desigualdad territorial, cuando habla de ganadores y perdedores de esa globalización, cuando hablamos de digitalización, de transición ecológica. Bueno, el sindicato lo que aspira es, y lo importante es intentar bajar todas esas conceptualizaciones al terreno de lo material, al terreno del mundo del trabajo, al terreno de esto cómo afecta al empleo, cómo afecta al tejido productivo, cómo afecta a la necesidad de formación, a cómo afecta la transición ecológica a la necesidad de transitar y gobernar todos esos cambios para que esa transición sea justa, ¿no? De cara a los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, cuando se habla de globalización, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras y el mundo del trabajo organizado, ve deslocalizaciones, la pérdida de tejido productivo, en muchos casos la pérdida de empleo, desigualdad. Cuando se habla de digitalización, por supuesto que podemos y necesitamos y estamos obligados a hablar de oportunidades, pero también de vigilancia, control y de intensificación del trabajo, como habla Carlos Fernández en su artículo del número. Cuando se habla, y ahora está muy en boga la cuestión de la competitividad, ¿no? Europa tiene que ganar competitividad. Bueno, los trabajadores vemos cómo se va a traducir esto en la presión sobre nuestros derechos laborales, sobre nuestras condiciones salariales. Cuando se habla de la transición ecológica, más allá de que sea una necesidad y que lo veamos como necesidad y también como una oportunidad de ganar soberanía, tenemos que hablar, y desde el sindicato vemos cómo va a impactar esto al mundo del trabajo y cómo podemos gobernar ese cambio para que avancemos en una transición, justa, ¿no? Yo creo que, y con esto termino, creo que es importante, y uno de los conceptos de los que más se trata y de los que más se habla en el artículo es el concepto de incertidumbre. Bueno, nosotros, yo creo que esos cambios, y el sindicato lo percibe así, cómo esa incertidumbre luego se materializa en el día a día de las personas, en la cotidianidad de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo se distribuye esa incertidumbre? Porque no todos enfrentamos por igual la incertidumbre o podemos enfrentar por igual la incertidumbre. No es lo mismo quien está en un consejo de administración y percibe o vive un tiempo de incertidumbre, porque así lo hemos caracterizado, a alguien que está encadenando contratos permanentemente o en una precariedad en unas zonas, en los suburbios urbanos, ¿no? Con una situación muy precaria, ¿no? Por tanto, yo creo que también esa es una cuestión fundamental. Por tanto, y con esto termino,
no estamos hablando, el sindicato y la mirada sindical no puede limitarse a describir y a conceptualizar lo que pasa, siendo esto imprescindible y necesario y requiriendo ayuda de las mejores plumas y las mejores interpretaciones de nuestro alrededor. El sindicato se preocupa y se debe preocupar cómo esto se aterriza, cómo esto se baja y cómo esto se gobierna, ¿no? Quién gana, quién pierde, cómo se reparten los costes, cómo se gobierna. Yo creo que esa es la principal aportación y la principal mirada y actuación sindical que podemos realizar en estos momentos de tiempo liminal, interregno o de incertidumbre, ¿no? Si reflexionamos sobre el malestar, el autoritarismo, sobre la batalla cultural, Mónica hablaba empezaba a hablar de la crisis del 2008-2009, que luego vienen el Occupy Wall Street, el 15M, viene una explosión del malestar, podríamos decir de izquierdas, que tiene que ver con cómo interpelaba a la globalización, reivindicando pues, el 1% famoso, el que se instala en el debate, Piketty, pero hemos pasado, para mí me parece un giro inesperado, a lo mejor para vosotros lo visteis venir antes, que en ese momento de interpelación a la desigualdad y al sistema podía parecer que no se podía conseguir mucho o suficiente, pero parecía inesperado que el resultado fuera un giro autoritario, ¿no? Y un giro autoritario que se ve en la batalla cultural, que se ve en opciones electorales en todo el mundo y que a nadie se les escapa cuando hablamos, ¿no?, de esa tendencia global. Y tú reflexionas sobre esto, Mónica, sobre cómo el malestar social se está articulando ahora, yo diría que la fragmentación social, que muy fragmentados, donde se busca refugio, no en los movimientos, en el asociacionismo, sino en este giro moral, ¿no?, del que hablas. La familia, el orden, la autoridad, la nación, las parroquias, que la propia Iglesia, ¿no?, cita como hay un boom, ¿no?, de que las parroquias se han puesto de moda incluso entre los jóvenes. ¿Qué pasa con este giro moral unido al malestar? ¿Cómo podemos interpretarlo? Que es un punto bastante importante este elemento del giro moral, pero también creo que tenemos que ir con cuidado cuando hablamos del giro moral, porque quizás hay que ir con cuidado, creo yo, de no caer en explicaciones sociológicas, individuales, sobre conductas de las personas o sobre cambios reales. Creo que, al menos a mí, lo que me interesa más es cómo se utiliza políticamente este malestar y cómo se organiza y al servicio de quién está. De hecho, podemos hablar mucho del 15M y de Occupy Wall Street, pero de hecho a la vez que sale Occupy Wall Street salió otro movimiento social también muy importante, que lo recordamos menos, pero que quizás a día de hoy ha sido mucho más influyente, que es el Tea Party. El Tea Party en Estados Unidos era un movimiento social regresivo. De hecho, Sarah Palin era una de sus líderes y seguramente no se puede entender el trumpismo sin entender ese intento de generar un movimiento social distinto. Podemos también ver que en nuestro contexto más cercano, la reacción de este giro moral se organiza precisamente a la contra de aquellos movimientos emancipatorios que dan más miedo al poder. Es decir, nos aparecen pues, contra ciertas demandas del 15M, no necesariamente contra ciertas otras demandas las asumen, es decir, el discurso antiélite, etcétera, no hay ningún problema en asumirlo, pero cuestiones que quizás a veces nos olvidamos, pero que llegaron a la primera fila de la agenda política, como serían la remunicipalización de servicios, como sería el parar la privatización de la sanidad o de la educación, etcétera, que eran realmente demandas pues altamente materiales, o el intento de cambios de la legislación en referencia a los derechos de la vivienda o en relación, por ejemplo, a la pobreza energética, etcétera, etcétera. Vemos que habían toda una serie de cuestiones que también organizan entonces esa reacción. Incluso vemos esa reacción organizada, por ejemplo, contra el proceso por la autodeterminación en Cataluña, ¿no? Vox, de hecho, aparece y coge fuerza precisamente
por su discurso anticatalán. Es como el punto inicial de fuerza. Entonces, creo que el giro moral es más que una expresión cultural. Aparece, yo creo, una manera de moralizar a la sociedad, sobre todo de desplazar el conflicto, y no olvidemos, porque también aparece contra otra cosa que también ha sido un movimiento muy fuerte de la última década, que es el feminismo. Es decir, el feminismo ha sido no solamente muy exitoso en estos últimos 15 años, pero también se ha convertido en un feminismo mucho más materialista. Hemos vivido en los últimos años cuestiones como, por ejemplo, huelgas feministas, ¿no? Cosas que de hecho el movimiento feminista no había hecho en mucho tiempo. Entonces, vengo a decir, ¿no?, que básicamente lo que vemos aquí no es una reacción espontánea, no es que de golpe el vecino del tercero primera se haya convertido en un facha, sino que estamos delante de una tecnología política, de algo que está organizando precisamente para evitar que todos estos movimientos emancipatorios que han ido apareciendo durante este tiempo, pues pierdan fuerza, porque nos acabemos fijando en cuestiones como conducta, en cuestiones como pertenencia, como amenaza, quién pertenece, quién no. Al final, el giro moral aparece cuando la disciplina económica es insuficiente para garantizar el consenso. Es decir, es un elemento más de coerción, yo creo. Y en relación a la familia, de hecho, realmente estamos delante de un problema que también aparece a partir del 2008. Si privatizamos la reproducción social, como el neoliberalismo hace, tenemos un problema social si la familia no se hace cargo de esa reproducción social. Entonces, tenemos la necesidad de volver a disciplinar a las mujeres, sobre todo, pero en general a las familias, a la familia tradicional, para que se haga cargo de esa privatización de la reproducción social. Entonces, aquí viene una cuestión bastante clara. La familia, al final, presenta este orden más directo. Lo vemos incluso con ataques constantes. Seguramente habéis visto pues, ataques constantes no solamente al movimiento LGTBI, pero específicamente a las personas trans y específicamente a las mujeres trans, como la amenaza más grande que hay precisamente a esa unidad, a esa familia, a ese hombre y mujer que representan ese orden social. Pero también, por ejemplo, las mujeres sin hijos, ¿no? Las mujeres sin hijos representan una gran amenaza y que se utiliza muchísimo con estas teorías que habréis visto seguramente en muchos sitios sobre el reemplazo social. Si resulta que las mujeres blancas pues no están teniendo hijos, esto es lo que da lugar a que los que no queremos tengan más hijos, ¿no? Entonces, esto es culpa de estas mujeres blancas que no están pariendo lo suficiente. En cuestiones como orden, en cuestiones como nación, como autoridad, se va levantando estas características de maneras bastante concretas, precisamente para disciplinar, ¿no? Vemos estos días, ¿no? Justo hoy venía en el AVE y todas las noticias esta mañana volvían a ser otra vez sobre si estamos delante de una judicialización de la política o no, ¿no? Es el tema grande. Pero realmente, siendo catalana, es algo que me hace un poco de gracia que a día de hoy nos planteemos si se está judicializando la política, porque lo primero que se me ocurre es, bueno, si os contara, pues quizás veríamos que no es nada nuevo. Pero, ¿qué pasa? Que primero estamos delante. Lo que le está pasando al gobierno de Sánchez es un poco aquello de cuando vinieron a por mí, ya no había nadie, porque ya se me habían cargado a todos los anteriores, ¿no? Entonces, tener en cuenta un poquito estos elementos, yo creo. ¿Te importa que surja algo de debate? Sí, antes de ir a tu libro, sí, que iba a ir de lleno a Viaje a un nuevo mundo, pero sí, por supuesto, Esteban, adelante, que esto es un debate. Sí, porque creo que hay una cierta mirada consoladora, en especial por parte del mundo progresista, del mundo de izquierdas, que convendría abandonar, ¿no? Es decir, si somos honestos, en el mundo, ¿no? En Occidente específicamente, en los últimos 46 años, los últimos 50 años si queréis, pero por restringirlo a los 46, la derecha ha marcado permanentemente el ritmo y la intensidad de los cambios.
Reagan y Thatcher. Llega el neoliberalismo y transforma Estados Unidos, Reino Unido y Europa, la economía y la política. Después de Reagan llega Bush padre, ¿no? Con la primera guerra del Golfo, la guerra de Irak. Después de eso aparece Clinton. Clinton apenas modifica el trazado económico, el programa económico y social que había puesto en marcha Reagan. Después llega Bush hijo, después de Clinton. Y ya entramos en el Golfo, entramos en el combate por el petróleo, entramos en el mundo neocon, ¿no? Con la afirmación de un papel relevante de Israel dentro de la política estadounidense, con la intensificación de las políticas neoliberales y con la difusión de un ideario que acaba, como decía Mónica, impregnando el Tea Party y gran parte de la mentalidad estadounidense que identifica opresión con Estado. La libertad tiene que ver con defenderse frente a un Estado opresor que fundamentalmente está dirigido por progresistas. Y eso ocurre con los impuestos, ocurre con las normativas, ocurre con los autónomos. En fin, van transformando un ecosistema que en el mundo laboral se aprecia de una manera muy especial, pero eso ocurre con Bush hijo. Después llega Obama, y Obama introduce algunas modificaciones en lo que se refiere a política exterior, pero en política económica apenas toca nada. Después llega Trump, el primer Trump. Primer cambio, primera tensión con Europa, primer intento de globalización. Llega Biden. Biden no cambia eso. Biden sigue desconectado de Europa. Biden sigue desconectado de Europa. Biden sigue operando en términos nacionales. Y después llega Trump 2. Es decir, los grandes saltos adelante políticos económicos en los últimos 45 años los han formulado los políticos de derechas. Cuando han llegado los políticos progresistas, de izquierda, demócratas, como queráis, simplemente han ajustado un poco lo que los políticos de derechas han hecho. Y esto ha pasado en lo social, esto ha pasado en los procedimientos judiciales que tienen que ver con el trabajo en España y en Europa. Esto ha pasado en las normas, ¿no?, de la competencia en Europa y de antitrust en Estados Unidos. Esto ha ocurrido de manera sistemática en la manera de financiar a las empresas que se creaban. Es decir, ha ido transformando todo esto. Y todo esto lo ha hecho la derecha. A la derecha que Occupy Wall Street o el 15M y tal, que haya unos perroflautas en un parque le parece bien porque irán con la policía, le darán palos y le mandarán a su casa. No les generan ningún problema. No tienen nada que disciplinar ahí. Lo que están disciplinando ahora es a China. Que China sí es el problema. Es decir, el giro del neoliberalismo con Trump tiene que ver con que, no con el neoliberalismo, sino con la globalización, con la puesta en marcha de un sistema que acaba, también por mérito chino, generando un crecimiento chino enorme hasta el punto de que es capaz de disputar la hegemonía porque es capaz de disputar la tecnología a Estados Unidos. Y Estados Unidos cambia el paso en ese instante. Lo cambia Trump, que es el autor material, porque es el presidente de Estados Unidos. Pero lo cambian las empresas de la tecnología, las empresas del petróleo, las empresas del gas, las empresas financieras. Y lo que estamos viendo ahora es un cambio sustancial en la manera de gestionar las sociedades actuales, que no tiene que ver con lo que la izquierda ha hecho estos años. Tiene que ver con necesidades propias de Estados Unidos, con necesidades propias del capital estadounidense, ¿no?, y con la necesidad de afianzar la hegemonía. Y esos cambios son sustanciales. Uno no puede, por ejemplo, la economía. En la medida que tú introduces un rentista de segundo grado, es decir, frente a ese esquema nacional en el que el banco prestaba dinero, ¿no?, para hipotecas, para desarrollar un negocio, etcétera, ¿no?, o ahorrabas y ese dinero era invertido, ¿no?, y los fondos que se creaban de pensiones, de lo que fuera, ¿no?, de ahorro y tal, se invertían en algún lugar y eso generaba una cierta rentabilidad, ¿no? Todo ese dinero de los ámbitos nacionales ha ido a parar a los grandes fondos de gestión. Se ha creado una segunda capa y son los fondos de gestión pasiva, los hedge funds, el private equity. Es decir, es un escalón por encima el que tiene el dinero que uno coloca en el banco. Y una vez que ocurre eso, la demanda de rentabilidad es mayor, porque
lógicamente tienes que satisfacer a más capas del rentismo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que un señor de Jaén da el dinero para que al final un fondo de gestión pasiva acabe comprando el 8% de Iberdrola y marcando la pauta de la energía nacional, pongamos por caso. Eso está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo es, y lo dice muy bien Carlos Fernández y lo ha saludado a él en la revista, claro, la tecnología hasta ahora, y ahora viene la IA, ha sido un modo de gestión de la mano de obra. ¿Por qué? Porque las supeditas a unos indicadores como los KPIs, ¿no? Entonces, ¿qué quiere la empresa esto? ¿Qué rentabilidad necesita esto? ¿Cumplimos el KPI? No, cambiamos las cosas. Es decir, y opera en todos los sentidos, porque tú puedes saber cómo está actuando una teleoperadora o puedes saber el número de lecturas y de tiempo de lecturas de las noticias de un periodista. Y así sucesivamente en toda la cadena productiva, ¿no? Luego, eso también te cambia la manera de gestionar las empresas. Y ahora llega la IA. ¿Por qué? Pues ahora es el siguiente paso. Tenemos la externalización, la deslocalización de los procesos productivos con la mano de obra, ¿no?, que se va a otros países. Después fue la debilidad y la fragilidad de las pequeñas y medianas empresas y la desaparición de pequeñas y medianas empresas de manera continua. Ahora hay muchas, pero son mucho menos estables porque básicamente consisten en general o en un intento de solucionar problemas privados, en el sentido de no puedo acceder a un buen trabajo, con lo cual intento buscarme la vida a través de la conversión en autónomo o montando un pequeño negocio, y esas empresas cierran con mucha frecuencia. Al final se convierte en una pequeña trampa para quien invierte dinero porque el dinero lo pierde, ¿no? Y lo que vemos crecer son franquicias y empresas apoyadas con mucho capital. Ahora, para crear empresas tienes que tener mucho capital, ¿no? Bueno, trabajadores, pequeños empresarios autónomos. Y ahora, con la IA, ya había llegado, pero está llegando más, el momento de la debilidad del trabajo cualificado. Porque lo que nos están diciendo es que va a haber necesidad de menos mano de obra cualificada porque, por ejemplo, harán falta mucho menos consultores. Bueno, en la medida en que mecaniza los procesos productivos, pues no hacen falta obreros, tienes unos robots, ¿no? En la medida en que hay muchas noticias que se pueden escribir con IA, pues no necesitas, en la medida en que hay muchas demandas que se pueden interponer a través de IA, no necesitas abogados, y así sucesivamente. Y dices, bueno, si perdemos músculo productivo, perdemos pequeñas empresas y perdemos trabajo cualificado, ¿qué es lo que nos queda? ¿No? Bueno, estas son las preguntas a las que tenemos que dar respuesta ahora, ¿no? Este es el gran cambio productivo. Lo voy a dejar aquí porque pueda seguir mucho más, pero creo que ya más o menos he colocado el... Sería gustosa en el debate, pero se me ha traído a moderar. Así que, Mónica, toda tuya la respuesta. De hecho, ¿Por donde lo ha avanzado Esteban o Sí, no. por donde consideres? Creo que son maneras diferentes de analizar la realidad delante de la que estamos. Yo no creo que estemos delante del conflicto tan grande entre Estados Unidos y China. De entrada, en muchos casos son aliados de producción. Incluso si miramos, por ejemplo, en los últimos 15 años, la inversión extranjera en procesos de reindustrialización en zonas postindustriales de Estados Unidos ha sido inversión china. Se han abierto muchísimas fábricas, por ejemplo, en sitios como Detroit. Se han recuperado algunas de las antiguas fábricas automovilísticas con capital chino. Los puertos, y el área de trabajo de la que soy un poco experta sobre el trabajo en puertos, los puertos de Estados Unidos todos tienen tecnología y grúas chinas, todos. No hay ni uno que se gestione sin la tecnología y las grúas chinas. Sobre la lectura del neoliberalismo, depende, y aquí incluso es yo creo, una discusión ontológica, pero también podríamos argumentar que el neoliberalismo es la respuesta reaccionaria al poder del trabajo de finales de los años 60 y 70. No es que el neoliberalismo aparezca de la nada como un triunfo, sino que aparece porque el capitalismo se ve en una situación realmente dificultosa.
y que el poder de los trabajadores organizados alrededor del mundo lo han puesto en esta situación dificultosa y lo han llevado a la crisis inflacionaria de los años 70, que termina precisamente con esta situación de neoliberalismo. Decir que el neoliberalismo proviene de sectores de la derecha, sí, pero por ejemplo, Carlos antes hablaba de competitividad. ¿Quién fue el primer ministro que de hecho utilizaba la palabra competitividad en cada discurso que podía? Felipe González. Felipe González, cuando preparó a España para la entrada en la Unión Europea, lo hizo básicamente bajo la promesa de la competitividad. Y la competitividad, no lo decía yo, lo dicen los discursos de hecho de investidura de Felipe González, muy claramente era una reducción de los derechos laborales y de los salarios. Ahí entraba la competitividad necesaria para poder entrar a Maastricht. Podríamos hablar, has hablado de Clinton, pero podríamos hablar de Blair también. De hecho, Blair y Clinton con su tercera vía. Pero bueno, González hizo la tercera vía incluso antes que ellos. Así que quizás era pionero, ¿no? Estamos de acuerdo, pero, entonces. bueno, Claro. sí, pero no creo que invalide mi argumento. Es decir, que ahora, por ejemplo, te diría que la reorganización del Estado la estamos viendo también por parte del PSOE. Y no invalida mi argumento. Es decir, el PSOE en el 2023, con un gobierno PSOE-Sumar, el gobierno más progresista de la historia, que llevamos 7 años con él, firma un contrato con la empresa Palantir de 20 millones de euros. Un contrato secreto. Bueno, entonces no creo que invalide necesariamente el argumento. Sobre si los movimientos de los últimos 15 años han provocado miedo o da igual que sean unos cuantos perroflautas en una plaza, solo me remito a lo que de hecho dicen aquellos que financian la ola reaccionaria. Me remito a lo que dice la Fundación Heritage y lo que dice la Red Atlas y lo que dicen los nuevos filósofos de la ola reaccionaria como Peter Thiel o Elon Musk, que se autoproclaman como los nuevos pensadores, que consideran que precisamente esta última década ha provocado que hayan demasiados comunistas. De hecho, Peter Thiel argumenta que la principal amenaza, y esto lo argumenta en una entrevista que le hicieron en noviembre del 2025, la principal amenaza a día de hoy para el sistema es que la juventud se está volviendo todos comunistas. Aquí estamos todos preocupándonos por los fachas que se están haciendo. Pues los fachas sufren por lo contrario. ¿Por qué? Solo tenemos que ver quién financia la ola reaccionaria. ¿Por qué, por ejemplo, el grupo Eulen en España es uno de los principales financiadores de la ola reaccionaria en España? Pues porque son los principales a perder de la posible remunicipalización de servicios. Son los principales a perder de que se pare las privatizaciones en la sanidad o en la educación, etcétera, etcétera. Entonces, están actuando por su propio y más inmediato interés. Porque 4 perroflautas en una plaza no paran la remunicipalización de servicios. Pero los cambios, por ejemplo, que se dieron en los CIS, puedes ir mirando, tú miras las respuestas en las encuestas del CIS del 2010, y ahora que se nos echan las manos a la cabeza, en el 2010 la inmigración aparecía como uno de los problemas principales, ¿vale? En las respuestas al CIS. A finales del 2011 pasa a la posición 15. ¿Qué había pasado entre medio? Un cambio del sentido común. Había pasado que esos perroflautas, que a nadie le importaban, habían conseguido que la población empezara a pensar que en vez de la inmigración el problema era la vivienda, que en vez de la inmigración el problema era que no teníamos trabajo, el problema era que teníamos un estado del bienestar insuficiente, el problema era toda una serie de cosas. Y eso se consigue precisamente a través de perroflautas. A ver, sobre China, tengo que puntualizar una cosa. Tira. A ver, si no, tenemos que entender también cómo el proceso global tuvo dos grandes vencedores, ¿no? El primero fue Wall Street y el segundo el Partido Comunista Chino, porque los dos estaban imbricados. Es decir, si Wall Street podía hacer beneficio era porque producía en China, por ejemplo. Es decir, si en el aporte chino las empresas estadounidenses no podían ganar tanto dinero, o las europeas, me da igual, ¿no? Luego,
siempre han estado conectados y siguen estando conectados. La inversión ahora es menor, ¿no? Pero de capital chino en bonos del Estado estadounidense es muy elevada, ¿no? Pero claro, el problema es que no es una implicación económica, ahora es un choque por la hegemonía. El choque por la hegemonía queda definido por la tecnología y estamos orientándonos hacia eso. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos no puede ir a la guerra con China, o sea, no digo a la guerra física, digo no puede ir a la guerra económica con China, porque se haría mucho daño los dos, pero también Estados Unidos y quizá más. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Yendo a la guerra con nosotros. Que nos ha dicho aranceles, le pagamos aranceles, armas, le pagamos armas, finanzas las que sea, tecnología la que sea y energía la que sea. Luego, lo que está haciendo Estados Unidos es recuperar poder a partir de sus socios, no de los chinos. Porque de los chinos no van a recuperar poder de momento, a lo mejor en el futuro sí o no, pero de momento somos nosotros los que estamos pagando la factura, ¿no? Tampoco estamos discutiendo porque creo, Mónica, estamos hablando en dos planos. Yo simplemente creo que el nivel de oposición que las fuerzas progresistas se han realizado en los últimos tiempos ha sido muy deficiente. Quiero decir, porque podemos satirizar con los perroflautas de las plazas, pero te vuelvo a lo mismo, es que ha gobernado Blair, es que ha gobernado Felipe González, es que ha gobernado Obama, es que ha gobernado Clinton, es que ha gobernado... Y la realidad es que esos presidentes y esos partidos progresistas y de izquierda asumieron el discurso de la derecha, exactamente igual que después del 45 los partidos demócratas cristianos de las derechas asumieron los presupuestos socialdemócratas que gobernaban la época. Bueno, se produjo un cambio de época y en ese cambio de época la derecha marcó el camino. Y por lo tanto, la resistencia que se ha ido generando y se generó desde el movimiento antiglobalización, ¿no? que fue bastante significado, pero bastante irrelevante también, aunque dio lugar luego a que Lula pues, tuviera recorrido en su país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la capacidad de hacer contrapeso ha sido escasa. ¿Y sabes por qué? Porque las clases populares han estado fuera de la política estos años. Porque no han estado en la política estos años. No ha habido posiciones políticas que defendieran a las clases populares, ni a las clases populares ni a las medias bajas. Ni han estado presentes haciendo política, ni han estado presentes siendo defendidos por la política. Y este es el gran problema. Y cuando eso ha sido así, te encuentras como, por ejemplo, en las últimas elecciones estadounidenses, Trump frente a Biden-Kamala, lo que le preocupa a la Heritage no son los comunistas, que habrá 4 o 5 en Estados Unidos y a lo mejor hasta los conocen, ¿vale? Lo que le preocupa son las élites progresistas de las costas. Es decir, las élites vinculadas a la consultoría, las élites vinculadas a las ONGs, las élites vinculadas a la administración del Estado, las élites vinculadas al mundo de la cultura. Esas son las que quieren sacar. Y esas son las que dice Thiel que va a sacar del poder. No a la gente que se manifiesta, que le da igual. Lo que le importa es que los hijos de los ricos que van a las universidades de élite estadounidenses dejan de manifestarse a favor de Palestina. No el pueblo estadounidense. No. Lo que le importa son sus élites. Esto es una pelea entre élites y llevamos tiempo metidos en una pelea entre élites. Y es así porque hemos dejado que en la política no estén presentes las clases populares. Sí, Carlos, por favor. Por entrar en el debate que me parece... Queda poquito tiempo, así ¿Qué? que... Queda poquito tiempo, así que si queréis Bueno, una última ronda... muy rápido, por que sea entrar en el debate rápida. que me parece de enorme interés. Yo es que creo que se produjo con la caída de los años 70 y luego con la caída de la Unión Soviética, que esto lo tratáis, yo creo, en vuestro libro con Enrique Juliana, ¿no? O al menos en las entrevistas he visto, ¿no? Lo que suponía la sola existencia de la Unión Soviética seguramente para Occidente o las clases populares occidentales. Bueno, yo creo que lo que se produce es un largo ciclo neoliberal que va a terminar en 2008, yo creo que ahí hay un cierto consenso, que genera enormes adhesiones, pero adhesiones desde la tercera vía socialdemócrata, ¿no? Creo que dice Thatcher lo de mi mejor logro, ¿no? Mi gran logro es Tony Blair, la propia existencia de Tony Blair, ¿no? Eso ejemplifica muy bien, yo creo, cómo el neoliberalismo, la hegemonía, lo que nos proponía, ¿no? Los horizontes que nos proponía, bueno, generaron una adhesión
de amplias masas sociales, o sea, incluso clases populares yo creo que también se adherían, ¿no? a esa propuesta neoliberal, ¿no? Y a esa promesa neoliberal. Yo creo que eso termina en 2008 y que a partir de 2008 y seguramente un poco más allá, con 2012 y con este proceso reciente de grandes shocks que hemos vivido, pandemias y demás, lo que hemos entrado es una especie de proceso de transición, etapa de transición, que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, que seguramente provoque avances progresistas en algunos momentos, pero también retrocesos, ¿no? Esto yo creo que lo explica muy bien Álvaro García Linera, ¿no? En un proceso de transición, en una etapa de interregno, pues se producen estos avances y estos retrocesos, pero lo que se da es sobre todo un escenario de disputa, ¿no? Sobre cuáles van a ser los principales elementos que van a definir el próximo ciclo de estabilidad, de hegemonía, de predictibilidad que se construirá en un tiempo reciente, ¿no? Hay elementos que me parecen interesantes y haciendo vínculo con lo que habéis comentado, haciendo vínculos a artículos de la revista, ¿no? Se hablaba del tema de la globalización, ¿no? Y la ruptura de la globalización. Está aquí por ahí otro de los articulistas, Manuel Gracia Santos, que nos propone un artículo yo creo que de enorme interés para definir bien lo que se está produciendo en el proceso de globalización. Es un artículo que se llama De Nixon a Trump y habla cómo los propios arquitectos de los modelos, ¿no? de Bretton Woods y ahora de la globalización neoliberal, el propio arquitecto que fue Estados Unidos y seguramente el mayor beneficiado, ¿no? El mayor beneficiado sobre todo a partir de sus empresas transnacionales, que son las que principalmente se han enriquecido en este proceso de globalización, son los que han generado el shock o la ruptura de lo que ellos mismos habían creado, porque llega un momento que consideran que, que muestran enormes vulnerabilidades por el caso del crecimiento de China y demás. Porque hoy en día, y también se comenta en ese artículo yo creo, lo que la economía nos decía de que generar interdependencias era una cuestión de eficiencia económica, ¿no? Básicamente, ¿no? Era positivo generar esas interdependencias. Hoy esas interdependencias son muestras de vulnerabilidad, ¿no? Y lo que los países tienen que hacer, las sociedades tienen que hacer es reducir esas vulnerabilidades, reduciendo esas interdependencias, ¿no? Lo hemos visto recientemente con el tema de las mascarillas, con el tema de la pandemia, que es un poco el ejemplo, un poco burdo, pero que va mucho más allá, ¿no? O sea, y haciendo referencia a otro artículo de la revista que os animo a que leáis, de Ruth Ferrero, que habla sobre la Unión Europea, cuál es el papel de la Unión Europea en estos momentos, ¿no? Que habla de la autonomía estratégica o el vasallaje, ¿no? La Unión, lo que viene a decir es que básicamente la Unión Europea crece en un entorno internacional y global que ha desaparecido y por tanto se tiene que repensar el proyecto europeo para un mundo global, un orden global muy diferente para el que había nacido, para el que tenía las respuestas, ¿no? El comercio internacional, la apertura, ¿no? la energía barata china, rusa, el tema de un orden multipolar más o menos estable, un orden estable, la presencia de Estados Unidos y la defensa de Estados Unidos del propio proyecto europeo, ¿no? A partir del tema de la OTAN. Bueno, pues todos estos elementos que eran los soportes, los pilares de ese proyecto europeo, pues han desaparecido y por tanto nos abrimos a un nuevo mundo. Pero yo quería, por terminar, por mis intervenciones, quería ser un poco optimista, ¿no? Yo creo que en este proceso de transición en el que nos encontramos, yo creo que desde España lo que hemos demostrado es que es cierto, y es normal, yo creo, a partir del año de esa ruptura de la hegemonía neoliberal, es que ciertos elementos que nos decían que teníamos que hacer, ¿no? Ciertos paradigmas, pues los hemos venido rompiendo o se han venido rompiendo recientemente, ¿no? Aquello de la presencia del mercado, ¿no? Es el mercado, a través del mercado, lo que, como hay que hacer política industrial, ¿no? La propia intervención del Estado siempre se ha considerado, al menos desde un punto de vista económico, luego tiene matices, porque el Estado también ha sido facilitador de esa expansión neoliberal. Bueno, pues esto a partir de un momento dado se dijo, hay que hacer política industrial, ¿no? En el ámbito laboral, y aquí Javi y demás lo conocen bien, nuestro secretario de Acción Sindical, ¿no?
aquello que nos decían que subir salarios, ¿no? Subir los salarios, pues esto iba a generar desempleo, ¿no? O sea, esto era un paradigma instalado a fuego en nuestro país. Pues aquí el salario mínimo interprofesional se ha subido de forma muy notable y no se ha generado ese desempleo que nos venían diciendo. Ganar estabilidad laboral, pues también se hablaba, ¿no? También se decía, ¿no? que también generaría rigideces en el mercado laboral que por tanto también provocarían un desastre en los mismos términos. Bueno, pues esto tampoco ha sucedido. O sea, creo que también se ha demostrado recientemente que de determinados postulados de progreso, progresistas, sobre todo de la que a nosotros nos corresponde, del ámbito sindical, que veníamos haciendo referencia a ellos o veníamos explicando desde hace mucho tiempo, pues parece ser que teníamos razón, ¿no? Y parece ser que eran mucho más eficaces que lo que durante un tiempo se impuso en nuestro país. Sé que todo es más complicado, que seguramente no solo desde la dimensión material la gente se posiciona o se construye sus intereses, seguramente hay aspectos culturales y demás, pero creo que también es un buen punto de partida y lo comentaba yo creo Mónica con la cuestión de la Unión Soviética. Creo que también lo que se está produciendo en estos momentos en España es una reacción a determinados avances en el ámbito laboral, pero en otros muchos. Por tanto, yo creo que dentro del pesimismo que en este escenario yo creo que cunde en nuestras filas, ¿no? ante las noticias que venimos conociendo recientemente, yo creo que también sentirnos muy orgullosos de los avances y de la convicción de que esos avances podemos proseguir por esos avances al menos desde el ámbito sindical que a nosotros nos corresponde, desde la escucha del malestar, desde la comprensión del malestar, desde la explicación del malestar, de dirigir el malestar a aspectos estructurales de nuestra sociedad y también, por supuesto, desde la organización del mundo del trabajo. Pues Carlos, muy hábilmente te has hecho con el último turno de palabra, porque antes de que nos echen vamos a ir cerrando, ¿no? Para esto precisamente sirve reflexión y debate. Yo me he quedado con muchas ganas de debatir, hoy no era mi turno, con Esteban, con Mónica también, y ojalá para la próxima edición, dentro de 6 meses, cuando ya habréis disfrutado de esta edición, que son artículos densos, densos en el buen sentido, ¿no? De pensamiento profundo, que merecen segunda lectura y volver a ellos, pues ojalá dentro de 6 meses, miro a Marcelo, guiño, guiño, podamos tener después de este relanzamiento pues otro debate y se instalen estas conversaciones y debates en la publicación de Reflexión y Debate. Así que muchas gracias, Carlos, Mónica, Esteban, gracias a la Dirección de Comisiones Obreras, secretario general y compañeros de la revista, dirección editorial, consejo editorial, muchas gracias.